A continuación, la conferencia Dr. Ignacio Chávez, titulada Interacción, genes y ambiente, repercusión en la salud, por la doctora Marta Patricia Ostrowski-Szeged. Antes de eso, permítanme leer una reseña. La doctora Patricia Ostrowski es una investigadora entusiasta, reconocida por su gran interés en entender los mecanismos de la sensibilidad individual a los factores físicos, químicos y biológicos capaces de producir daño en el ser humano y de inducir procesos patológicos que llevan a la enfermedad. Los trabajos de la doctora Ostrowski han sido pioneros en proponer la susceptibilidad individual, base de la farmacogenética y de la medicina personalizada. La doctora Ostrowski realizó sus estudios de maestría en genética humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv y de doctorado en farmacología de la Facultad de Medicina en la UNAM, titulándose con mención honorífica. Es investigadora titular C en el Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. En 2009 fue comisionada a la Secretaría de Salud para fungir como directora de Políticas de Investigación en Salud y en el 2011 fue elegida por la Junta de Gobierno de la UNAM para fungir como directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas por 2 periodos. Ha publicado 200 artículos que han sido citados en más de 6.500 ocasiones y es reconocida como investigadora emérita por el Sistema Nacional de Investigadores. Imparte clases en la Escuela de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, en las licenciaturas y posgrados de Ciencias y Medicina de la UNAM y en el posgrado de Toxicología del CINVESTAB. Ha graduado 19 estudiantes de doctorado, generando así varios grupos de investigación independientes que forman parte del primordio germinal de la toxicogenómica en México. La influencia de la doctora Ostrowski en la América Latina es relevante, además de sus publicaciones, por los estudiantes e investigadores que han cursado con ella de Cuba, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Argentina y Ecuador. También ha dirigido tesis de otros 21 estudiantes de licenciatura y maestría. Entre ellos destacan 3 que se graduaron de la maestría de Física Médica. La doctora Ostrowski ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Genética y miembro del Consejo del Environmental Mutation Society. Ha recibido diversos premios, destacando por su relevancia en el 2005 el EMS Student Educated Award, otorgado por el Environmental Mutation Society, y el premio Eberto Castillo en el 2007, recibiendo la medalla Ricardo Miledi en categoría de Salud, Biotecnología y Medio Ambiente, otorgado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. En el área de investigación en ciencias naturales recibió el Premio Universidad Nacional en el 2009. Fue galardonada con el reconocimiento Dickman en el Congreso Internacional de Toxicología en el 2016. Agrego a esto una nota personal: la doctora Ostrowski es un extraordinario ser humano, empático y sumamente brillante. Estoy seguro de que su conferencia será de gran aprendizaje para todos nosotros y que, además del conocimiento, inspirará nuevas ideas y cuestionamientos. Demos la bienvenida a la académica doctora Patricia Ostrowski-Szeged. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo al doctor Germán Fajardo, presidente de nuestra academia. Saludo a todos los miembros de la mesa directiva. También saludo a todos los invitados y a los miembros de la mesa de honor, a nuestros expresidentes, a los académicos
que nos acompañan y a los que nos están viendo en forma virtual. Muchas gracias por estar aquí. Tengo que agradecerle enormemente al doctor Fajardo el gran honor que me da al pedirme que dé la conferencia inaugural de doctor Ignacio Chávez. Creo que es uno de los honores más grandes que he recibido, porque el maestro Ignacio Chávez fue el gran maestro de todos nosotros en muchos aspectos. Fue el fundador del Instituto Nacional de Cardiología, fue rector de la Universidad Nicolaita en Michoacán y también fue rector de mi universidad, a la cual quiero profundamente. Realmente me siento muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias, Germán, de veras. Muchas gracias por la presentación del doctor Graue, que además de ser un gran amigo, yo es otro gran ser humano. Como se dijo, la plática se titula Interacción entre genes y ambiente y su repercusión en la salud. Decía José Ortega y Gasset, filósofo español, yo soy yo y mi circunstancia. Y nosotros en realidad somos nuestro genoma, el ambiente en el que nos movemos, el periodo, que tiene mucha importancia, y el tiempo que nos exponemos. Y el ambiente está dado, muchas veces la gente piensa que nada más son los químicos, pero son los químicos, los fármacos, la radiación, los patógenos y el estilo de vida. Durante esta plática yo les voy a hablar de la interacción de las variantes del DNA con el medio ambiente y nuestros hábitos de vida. Les voy a hablar del rol de los biomarcadores de susceptibilidad y como ejemplo les voy a hablar de los micronúcleos, que a mí me tienen fascinada, y finalmente les voy a platicar sobre la repercusión en la salud y en lograr una medicina preventiva. Cuando hablamos de enfermedad, en realidad estamos hablando de que las enfermedades se producen por un lado por los genes, por otro lado por el ambiente, y tenemos que, pues se habla de que tenemos alrededor de 4,000 enfermedades que son genéticas, como sería el Tay-Sachs, la fenilcetonuria, la acondroplasia. Tenemos enfermedades que se producen por el ambiente, como sería el escorbuto, las fracturas y aún los balazos. Pero tenemos toda una serie de enfermedades que es una interacción no pareja entre genes y medio ambiente. Y tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, el asma, el cáncer, las enfermedades neurológicas y también las enfermedades cardiovasculares. Cuando hablamos de la interacción de genes y ambiente, generalmente hablamos de un sinergismo, aunque también puede haber un antagonismo. Y los ejemplos de enfermedades que presentan un riesgo aumentado son enfermedades autoinmunes, desórdenes inflamatorios y el cáncer. Los seres humanos estamos expuestos, tenemos aproximadamente 20,000 genes y estamos expuestos a más de 1,000,000 de factores ambientales. Entonces, tratar de estudiar esta interacción no es nada fácil. Cuando hablamos de variantes genéticas, tenemos que es un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Y cuando hablamos de la regulación epigenética, y esta definición me encanta, es que la epigenética es la herramienta que usa la naturaleza para darle forma a los organismos, prendiendo y apagando la expresión de genes. Un ejemplo son las abejas, fíjense. Los huevecillos de las abejas todos tienen exactamente el mismo genoma. Sin embargo, la que se nutre con jalea real es la que es la reina. Sin embargo, las que se nutren con miel son las abejas. Esto es un ejemplo de lo que es la epigenética. Cuando hablamos de
a sustancias que estamos expuestos, del exposoma, hablamos que es la medida acumulativa de todos los factores ambientales a los que estamos expuestos. Y el exposoma induce respuestas biológicas a todos los niveles: genoma, epigenoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma. Y algún otro oma que se me haya olvidado. La variabilidad genética tiene mucha importancia en la susceptibilidad a desarrollar enfermedad, en la respuesta a medicamentos, que también es muy importante, y en la sensibilidad a tóxicos. Cuando hablamos de susceptibilidad individual, es la respuesta que tiene un individuo al exposoma. Y en realidad puede haber dos individuos que estuvieron expuestos toda su vida juntos a las mismas cosas. Sin embargo, uno es el que se enferma y el otro no. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué a fulanito le dio cáncer o por qué a mi primo le dio? Pues porque el genoma, las variantes del genoma son muy relevantes. En realidad, las diferencias individuales en la sensibilidad a los factores ambientales son las que van a desencadenar la susceptibilidad a la enfermedad. Nos enfermamos porque tenemos una cierta sensibilidad a los factores ambientales. Quizás el rol que juega el metabolismo es el más importante, porque al estar expuestos a factores ambientales, estos se van a metabolizar dentro de nuestro organismo. Y entonces tenemos diferentes fases del metabolismo. Tenemos la fase 1, en la que intervienen la familia de los citocromos P450, y del que yo les voy a hablar nada más, del CYP2D6, porque si no tendríamos horas aquí. Y están los de la fase 2, que en realidad también nada más les voy a hablar un poquito de la glutatión S-transferasa. El CYP2D6 es uno de los citocromos más relevantes. Metaboliza alrededor del 20% de los medicamentos a los que podemos estar expuestos, y va a ser muy importante en cómo se metabolizan los antidepresivos, los antipsicóticos, también cómo se metaboliza la codeína y la anfetamina, y va a ser el responsable de las diferencias en las respuestas a medicamentos. En pocas palabras, va a ser responsable de las respuestas, pero también de los efectos tóxicos. También se habla acerca de los efectos de CYP2D6 en la personalidad, en la neurocognición y en la psicopatología. Es decir, tiene un rol muy relevante. Cuando hablamos del fenotipo de cómo metabolizamos las sustancias, tenemos que hay gente que es ultrametabolizadora, es decir, metaboliza muy rápido, gente que es metabolizador extensivo, metabolizador intermedio y metabolizador lento, aunque en inglés se les llama poor metabolizers. No es que sean pobrecitos, es que son lentos. Un ejemplo que muchos tienen que conocer es la codeína. La codeína es un analgésico potente que se transforma por CYP2D6 en morfina. Y lo que sucede es que los metabolizadores lentos no presentan efectos analgésicos con codeína, porque no pueden metabolizar la prodroga, no pueden cambiarla a morfina. Y el problema está en que muchos de los pacientes en el hospital se quejan, es que me sigue doliendo. Y la enfermera dice, pero es que ya le di todo lo que el doctor me dijo que les diera. En realidad es porque no pueden metabolizar bien la codeína. Pero también tenemos los ultrametabolizadores, que son rápidos, ultra rápidos, y que lo que sucede es que cuando ha habido casos en que al darle a la madre codeína, lo que tenemos es que el infante, aún los lactantes, cuando las madres recibieron codeína, pueden fallecer. Otro medicamento muy conocido es la warfarina. La warfarina se utiliza como anticoagulante, tiene un muy estrecho rango terapéutico. Una sobredosis lleva a hemorragias
mientras que una dosis insuficiente es ineficaz. Hay 2 enzimas que metabolizan la warfarina, que son la CYP12-9 y la BCOR-C1, que están asociadas al 20 al 35% de las respuestas adversas a la warfarina. Como les dije, el rango terapéutico que se ve aquí en esta gráfica es muy estrecho. Entonces, pues la gente, si no es el rango adecuado, se puede llegar a niveles tóxicos o a niveles subterapéuticos. Cuando hablamos de estos factores, en general hablamos de que es el 50% de los factores son la edad, el sexo, el peso corporal, los 2 enzimas que hemos mencionado, pero esto todo lo que hace son el 50%. Tenemos otro 50% de factores, y este otro 50% de factores es que comemos. Las plantas verdes son ricas en vitamina K, y lo que sucede es que contrarrestan el efecto anticoagulante. También las aspirinas y cualquier medicamento que tenga acetilsalicílico potencian la actividad anticoagulante, por ende no deben de ser utilizados. El agua tónica tiene vitamina K, y les diré algo al respecto. Y el anticoagulante pues debe de ser monitoreado periódicamente. Una persona que está tomando warfarina no debe tomar un vodka tonic ni tampoco un gin tonic, no solo por el alcohol, sino por el alto contenido en vitamina K. Les voy a platicar un par de ejemplos acerca de las interacciones de genes con exposiciones ambientales. Y entonces tenemos que individuos que tienen la variante de glutatión S-transferasa, que no es funcional, son individuos que son más susceptibles a la contaminación y sufren mayor frecuencia de asma. Y esto también es muy relevante en esta ciudad. Este es un ejemplo que me parece muy fascinante, porque lo que habla de que depende del genotipo que tenemos, vamos a ver cómo respondemos. Y entonces tenemos que un adolescente que fuma cannabis y tiene genotipo VAL-VAL, este de aquí, lo que va a suceder es que este genotipo de la enzima catecolaminetransferasa los hace más susceptibles a sufrir episodios de esquizofrenia. De hecho, muchos de los casos de esquizofrenia en los adolescentes pueden ser producto de que tengan este genotipo interaccionando con la marihuana. Otros ejemplos, y yo quisiera darles muchos, pero me voy rápido, es que, por ejemplo, si no se tiene el receptor CCR5, son individuos que son resistentes al virus del SIDA, al HIV. Seguramente todos ustedes han visto gente que cuando toma alcohol se pone rojito, se le ponen en chapas, y esto es porque tiene una variante no funcional a la aldehído deshidrogenasa. Tenemos individuos que si son fumadores, y esto todavía desafortunadamente mucha gente sigue fumando, y son deficientes en glutatión transferasa o metabolizadores lentos del gen N-acetiltransferasa, lo que tienen es un mayor riesgo a desarrollar cáncer de vejiga. Entonces, muchas veces todas estas interacciones que tienen que ver con la susceptibilidad, la sensibilidad y a lo que estamos expuestos. Interesante, este es un ejemplo de un efecto protector. Y entonces tenemos que en un estudio en el que se estudiaron 8,114 participantes con riesgo de infarto en el miocardio, se encontró que era debido a que tenían una variante en el gen 9p21, y este alelo de riesgo les confería el riesgo a tener el infarto. Sin embargo, de estos individuos, los que tenían una baja ingesta de frutas y verduras eran los que tenían un mayor efecto, mientras que si ingerían frutas y verduras
tenían menor posibilidad de desarrollar infartos. Me voy a pasar a otra parte que creo muy relevante, que es el periodo de exposición. Y en esto hay un concepto que se llama DOHAT. Pero esto tiene que ver con si nos exponemos in útero, en la niñez, en la adolescencia, en la posmenopausia y aunque no diga aquí, también en la postandropausia. La enfermedad en realidad se programa durante el desarrollo fetal y se manifiesta al interactuar con factores ambientales. Entonces, imagínense, en realidad lo que está sucediendo es que nos exponemos in útero y esto lo que va a suceder es que si tenemos un individuo que se está exponiendo en la F0 y este individuo tiene in útero al individuo de la F1, al hijo que va a nacer, y en este individuo se están formando también los óvulos del individuo de la F2. Entonces lo que tenemos es que las generaciones en la F1 y en la F2 se exponen durante la gestación, cuando la madre o la abuela es expuesta. Y fíjense, esto llama la atención y es que lo que se ha visto es que en los casos de desnutrición materna y en obesidad materna, o cuando hay diabetes gestacional o exposición a disruptores endocrinos, como algunos de los que les voy a hablar, lo que se produce es susceptibilidad a enfermedades metabólicas. Fíjense, este es un estudio que se hizo de los individuos que nacieron, que estuvieron en gestación durante la hambruna holandesa en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se tiene es que en estos individuos, en Holanda se tienen muy bien los registros, las mujeres tomaron entre 400 y 500 calorías por día durante 5 meses. Y entonces se estudiaron a los hijos cuando ya eran adultos. Y lo que se encontró es que las mujeres que se expusieron durante el primer trimestre tenían una mayor cantidad de casos de sus hijos que tenían enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Pero en el segundo trimestre había otras enfermedades renales o pulmonares. Y si fue en el primer trimestre, lo que tenemos es diabetes, depresión, esquizofrenia y una personalidad antisocial. Es decir, lo que estamos comiendo durante el embarazo tiene que ver con lo que va a suceder en la vida de nuestros hijos cuando son adultos. También se ha visto que dietas altas en grasa o productos como el bisfenol, que es el que se encuentra en todas estas botellitas, cuando se expone estas botellas a más de 60 grados, lo que se desprende es bisfenol. Y este bisfenol altera la programación durante la gestación, lo que se asocia con obesidad y diabetes en generaciones subsecuentes. No dejen las botellas en el coche, que se calienten porque ahí se está formando bisfenol. La exposición a un factor ambiental puede ser difícil de detectar, y más si esto ocurre in útero. Imagínense cómo voy a saber a qué estuvo expuesta mi mamá cuando yo estaba en gestación, o a qué estuvo expuesta mi abuela. Entonces ya encontré el pretexto de por qué estoy gorda. Porque en realidad no es lo que yo como, es la exposición de mi abuela o mi madre. Entonces ellas tienen la culpa. Es muy difícil entonces entender a qué estamos expuestos. Y entonces surge algo que es relativamente nuevo, que se habla de biomarcadores, y en específico de biomarcadores de susceptibilidad. Se requieren biomarcadores que puedan anticipar los efectos de exposiciones múltiples aunados a la sensibilidad individual. Es decir, podemos tener algún biomarcador que nos pueda decir si estuvimos expuestos a algo. Y la idea es poder predecir la enfermedad al iniciarse los procesos patológicos y así prevenir o tratar tempranamente la enfermedad.
yo les quiero platicar de algo que me tiene fascinada, que son los micronúcleos. Son biomarcadores que representan el daño al DNA que no se repara, y su presencia implica el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Fíjense, hay estudios que demuestran que en enfermedades que les voy a mencionar tienen una mayor frecuencia de micronúcleos, y entonces tenemos que enfermedades como diabetes, enfermedades crónicas del riñón, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, complicaciones del embarazo, infertilidad, cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamación. Todas ellas se encuentran niveles más altos de micronúcleos. ¿Qué son los micronúcleos? Los micronúcleos se originan de la pérdida de fragmentos o cromosomas completos durante la división celular. Y entonces, cuando estos pedazos de cromosoma o los cromosomas completos, lo que sucede es que la célula los rodea de membrana, y pueden formarse estos micronúcleos que pueden ver aquí. Espero que los alcancen a ver. Ahí están. Pero lo importante de estos micronúcleos, fíjense, lo que se ha visto es que estos micronúcleos, al ser expulsados, se pueden destruir y formar pedazos. Y esos pedazos lo que van a estimular es algo que se conoce como SEGA-STING, que es una respuesta autoinmune innata, y lo que induce son la famosa tormenta de citoquinas que hemos escuchado últimamente. Y entonces esto genera enfermedades generadas por la inflamación. Y entonces todas las enfermedades en las que sabemos que muchas tienen que ver con inflamación son generadas por estos micronúcleos que se deshacen. También pueden pulverizarse y volverse pedacitos, y esto lo que se ha visto es que producen inflamación y inestabilidad cromosómica. Pero también, y esto es fascinante, se hacen pedacitos que se vuelven a integrar al núcleo, pero ya no están en el lugar donde deberían estar, sino que se meten en otros lugares. Y entonces se habla de inestabilidad cromosómica, que es muy probablemente es el origen del cáncer, es decir, células que empiezan a tener más mutaciones que las que podrían tener. Y esto no es solo lo fascinante, se habla hoy en día de que se expulsan estos micronúcleos y que estos micronúcleos pueden meterse a otras células. Es como si habláramos de que se está mandando mensajes, lo más valioso o lo que puede invadir otras células, se están mandando esos mensajes. Se están haciendo estudios de validación de los micronúcleos como biomarcadores clínicos. Y entonces, pues ya hoy en día se utilizan como dosímetros de radiación, en un monitoreo ocupacional de gente que está expuesto a químicos genotóxicos, en la deficiencia de folatos o vitamina B12 y también en la función medular. Y se plantea, otra vez, esto está en estudio, mientras yo lo hablo, se están haciendo estos estudios de que se pudiera usar en la práctica clínica para determinar el riesgo y estadio de cáncer, el riesgo prospectivo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, complicaciones prospectivas por embarazo, envejecimiento y fragilidad cromosómica. A medida que aumenta la edad, hay más micronúcleos. Y bueno, también defectos genéticos en la reparación de DNA. Muy rápidamente les voy a mencionar algunos estudios que hemos hecho en mi laboratorio. Y en realidad este es un estudio que hicimos en el que determinamos micronúcleos en linfocitos del cordón umbilical de recién nacidos, en 4 grupos. En 2 de los grupos eran recién nacidos de 2 ciudades urbanas. En otro era un grupo de niños recién nacidos en un área agrícola, es decir, expuestos a pesticidas. Y el otro grupo era recién nacidos de embarazos de alto riesgo. Las mayores frecuencias las encontramos en el grupo 3, o sea, el grupo agrícola, y en el grupo 4, los nacidos en hospital de alto riesgo. Otro de los ejemplos que tenemos de los estudios que hemos hecho es
una enzima que se llama paroxonasa. La paroxonasa metaboliza al paroxón, que es el producto del paratión, que es uno de los pesticidas más utilizados en el país. Y aquí lo que vemos es que las variantes en el gen paroxonasa tienen diferencias en cómo se comportan las muestras en los individuos. Y tenemos que en los individuos QQ lo que van a tener es un alto nivel de micronúcleos, pero una muy baja actividad de la enzima. Mientras que en los individuos RR lo que sucede es lo inverso, es decir, tienen niveles altos de la actividad de la enzima, pero niveles bajos en micronúcleos. Entonces, esto puede ser muy importante en cuanto a la sensibilidad de los individuos. También hicimos un estudio de los efectos de las anfetaminas y las metanfetaminas, que se comportaron exactamente igual. En el rojo intenso tenemos a los metabolizadores extensivos y en el rosita están los metabolizadores intermedios. Y lo que pueden ver es que se producen más micronúcleos en los metabolizadores intermedios. Entonces, dependiendo de cómo metabolizamos la sustancia, va a ser la cantidad de micronúcleos que se va a producir. Y esto puede hablar del riesgo que vamos a tener más adelante. Por último, la contaminación del aire, que es tan preocupante. Y en realidad aquí lo que hicimos fue estudiar otra vez los linfocitos sanguíneos maternos y de cordón umbilical de niños nacidos en esta ciudad. Y lo que tenemos es que los resultados indican que el material de particulado, las partículas PM10 y 2.5, incrementa la frecuencia de micronúcleos, tanto en las madres como en los niños. Hay más micronúcleos a medida que hay más contaminación y hay poco menos a medida que hay menos contaminación. Pero dense cuenta, están naciendo niños con micronúcleos cuando no debería de haber niños con micronúcleos. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero lo que me está diciendo es que estos niños pueden estar en riesgo a desarrollar más enfermedades cuando sean adultos. En realidad, con esto les digo que los datos biométricos, el exposoma individual y los biomarcadores de susceptibilidad, en pocas palabras, hoy en día ya tenemos relojes que nos indican cuál es nuestra presión y cómo estamos. Tenemos ya ciertos equipos que pueden decirnos a qué estamos expuestos y que miden a qué estamos expuestos. Y entonces, si podemos hacer biomarcadores de susceptibilidad con los micronúcleos que les conté, lo que tenemos es que el efecto interactivo del riesgo a los factores ambientales va a hacer que podamos ver cuáles son las enfermedades que se van a dar. Y acabo diciéndoles que la integración del genoma, el exposoma y los biomarcadores de susceptibilidad, así como su análisis con biología sistémica, que es un gran trabajo, nos permitirá que la medicina personalizada logre ser preventiva, que es como debe de ser la medicina. Termino agradeciendo a los estudiantes que han pasado por mi laboratorio, y han sido muchos, y a la doctora Ana María Salazar y a la química Montserrat Sordo, que son mis socias en el laboratorio, y agradezco enormemente a la universidad, que es la que me ha apoyado durante todos estos años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Doctor Ostrowski, si puede pasar con el doctor Germán Fajardo para recibir su reconocimiento.